Como siempre, qué gusto estar con ustedes. Entonces, vamos a hablar de los grupos marginados en la época de Maximiliano. Y bueno, miren, es muy interesante este tema del estudio de los grupos marginados. Primero voy a platicarles quiénes empezaron a estudiar a estos grupos y fue justamente la Escuela de los Anales, de la que ya nos había hablado Flor la vez pasada, pero en especial la tercera generación de la Escuela de los Anales empezó a trabajar a los grupos marginados. Y en especial Jacques Le Goff. Jacques Le Goff es un medievalista. Los grupos marginados que él encontró en la época medieval fueron los excluidos. Dentro de ese grupo estaban los ladrones, los bandidos, los criminales, los suicidas, los herejes, las prostitutas, los despreciados, que eran los tullidos, los impedidos, los leprosos. Pero también habló de los pobres, de las mujeres, de los niños, de los viejos, de los bastardos, de la gente venida a menos, como los caballeros pobres, los mendigos, los locos, los usureros. Ya que es un abanico bastante grande de todos estos grupos marginados, ¿no? Una doctora que reside en México es Solange Alberro, es una francesa también. Y ella trató de hacer lo mismo, pero para estudiar el México colonial. Entonces, ella tiene un libro sobre Inquisición y dentro de la Inquisición ella también fue encontrando algunos personajes marginados. No me voy a detener en esto porque sería profundizar demasiado, pero le interesó qué fuentes utilizó, las fuentes inquisitoriales y las fuentes eclesiásticas. Y dentro de eso, todo un discurso moral acerca de las transgresiones y la moralidad de la época y demás, ¿no? Ya en el siglo XIX hubo otro interés por empezar a estudiar, por ejemplo, el Tribunal de Vagos. Estudiaron entonces a los pobres y a los mendigos, especialmente una doctora Silvia Arron, ¿no? Y luego, bueno, ustedes pueden recordar que tenemos mucha literatura del siglo XIX, como Los bandidos de Río Frío, ¿no? Y en esta literatura, en Los bandidos de Río Frío, pues los bandidos son un sector marginal, ¿no? Pero tienen un papel importante en la sociedad, ¿no? Entonces, o sea, un ejemplo, es esa obra que es crucial de Manuel Paino, ¿no? Que por cierto, Manuel Paino va a ser un personaje muy importante para la época del Segundo Imperio, porque precisamente Manuel Paino fue secretario de Hacienda en esa época y tiene un libro muy importante en la que hizo un seguimiento de todos los gastos que hubo en la época del Segundo Imperio, pero así con lujo de detalles. O sea, si ustedes quieren saber, tienen que ver esa obra de Manuel Paino. Luego a Manuel Paino le fue medio mal porque justamente como estuvo con el imperio, pues después se la cobraron, ¿no? Le fue como en feria. Pero bueno, aquí está la imagen de los bandidos de un grupo marginal de la sociedad, ¿no? Ahora, también se empezaron a interesar los historiadores por la historia de las cárceles. Y entonces empezaron a tratar sobre los maleantes, sobre el crimen, sobre la ociosidad. Y como vemos, muchas de estas cosas están ligadas, ¿no? Unas cosas con otras. Eh, Hay una doctora, la doctora Elise Speckman, que es la directora ahorita del Instituto de Investigaciones Históricas, que se ha enfocado en el tema de la justicia penal. Entonces, ella trata estos temas del crimen y demás, ¿no? Ahora, en el Segundo Imperio hubo intentos de hacer muchas cosas, se quedaron mucho en intentos porque pues, fue muy corto el periodo, pero una escuela de sordomudos y estaba interesado también Maximiliano en ayudar a otros grupos vulnerables, ¿no? Toda esta legislación que él empieza más o menos en esta época, lo interesante es que se recupera
para los años que siguen, para los años posteriores. O sea, el mismo Juárez reconoce que había habido buenas ideas, sin decirlo, pues, pero recupera esta cuestión de las escuelas especiales, ¿no? Entonces ya vamos a ver que el clímax va a ser justamente la fundación del Hospital de la Castañeda ya para 1910, con el tema de los locos, que son otro grupo marginado de la sociedad. Pero regreso al Segundo Imperio. Y entonces en el Segundo Imperio vamos a tener la frase del emperador. Bueno, solamente dura 3 años, del 64 al 67. Y la frase del emperador era equidad en la justicia. Equidad en la justicia. ¿Sí? La verdad es increíble porque ahora que está tan de moda el tema equidad, ahora hablamos de equidad de género. Pero bueno, también tenemos esa problemática de la administración de justicia, lo que es la equidad y bueno, toda una serie de problemas alrededor de si se hace o no se hace bien todo esto, ¿no? Entonces le interesó mucho promover los ministerios, ciertos ministerios, pero bueno, bastantes, pero especialmente ahorita me voy a dedicar al de justicia y de fomento. Entonces, ideó Maximiliano que había que crear una junta protectora de las clases menesterosas, ¿no? Aparte tuvo un interés por visitar las cárceles, casas de beneficencia, de maternidad. Y entonces yo observo que la verdad lo que hoy conocemos como las cosas que hacían las primeras damas, o sea, las primeras damas, las esposas de los presidentes, pues era nada menos que empezó con Carlota, porque Carlota fue yendo a estos lugares a brindar ayuda, a llevar dinero y demás, ¿no? Entonces, hay un interés de ellos por ayudar a los más necesitados, ¿no? Aquí encontré una imagen digamos, de una pulquería en donde pues, hay una convivencia cotidiana, pero con estos grupos, especialmente se trata de estos grupos marginados de la sociedad, que pues todo esto está vinculado, obviamente, alcoholismo, con ser, digamos, robachicos o con prostitución o con juegos de cartas. Todo lo que hay es un mundo alrededor de estos grupos marginados, ¿no? Pero bueno, como que ilustra muy bien estos personajes de los que vamos a ir hablando, ¿no? Entonces ahí tiene su pulquito y en ese está, ¿no? Esta imagen sale de la época porque si es muy posterior, esta imagen es como para finales, época de Porfiriato, ya esta es una... Pero me recuerda mucho a lo que nosotros conocemos como los tipos mexicanos. Si recuerdan ustedes, durante todo el siglo XIX se empezaron a hacer litografías de los oficios de la gente común. Y entonces es un poco seguir esta línea y en este caso tenemos al mendigo, ¿no? Al mendigo ya del porfiriato, pero es esta misma idea un personaje, pues, de los estratos más bajos de la sociedad, ¿no? Ahora, Maximiliano fue siempre un gobernante ilustrado. Él tenía una convicción de la necesidad de gobernar para todos los súbditos, incluso para los más desvalidos, para los necesitados. Por ello recibía a las gentes de la sociedad, a los distintos grupos que querían ir a visitarlo, a hacerle sus quejas, sus pedidos y demás al Palacio Imperial. Entonces, esto de las mañaneras no es tan nuevo. Ya Maximiliano ya les había implementado, un día a la semana recibía gente para que le fuera a platicar cuál era su problemática. Bueno, entonces es un gobernante ilustrado y le voy a decir por qué, porque él sabía de muchas ciencias, manejaba muchísimos idiomas, como 7, 8 idiomas, era muy tolerante frente al otro, frente al diferente, y estaba muy acostumbrado a la convivencia entre distintas etnias. A él le tocó ser virrey durante un tiempo del reino de Lombardo-Véneto, en un momento en que Austria se apropia de Lombardo-Véneto, de esta región, y
pero no es muy bien visto porque está en pleno el nacionalismo italiano y termina por irle bastante mal en el lugar y tiene que regresar a Austria, ¿no? Y dejar este reino de Lombardo-Veneto. Bueno, pero de todos modos, después sigue mucho los consejos de su suegro, que es Leopoldo I, es el rey de Bélgica. Y Leopoldo I lo que le dice es, tienes que tomar muy en cuenta al grupo de los indígenas. ¿Por qué? Porque ellos son los pobladores originarios, ¿no? Entonces es muy interesante cómo le hace especial énfasis. La mayoría de la gente es indígena en ese lugar a donde vas a ir, tienes que tomar en cuenta las necesidades de estos grupos, ¿no? Entonces él trata de hacer un gobierno incluyente de liberales y moderados, no, dije moderadores, no, de moderados, liberales moderados y de algunos conservadores. Entonces doy un primer nombre de todos estos, ¿no? Manuel Orozco Iberra, José Salazar Ilarregui, Joaquín Fernández de Lizardi, ya no veo los otros, José Fernando Ramírez, Manuel Siliceo. Bueno, son varios. Va a haber como un grupo de intelectuales que van a estar muy cercanos del gobierno de Maximiliano y le van a recomendar qué hacer, ¿no? En concreto me voy a centrar en tres grupos: el grupo de los indígenas, el grupo de los negros y el grupo de las prostitutas. Bueno, vamos así como desmenuzando cada uno de los grupos. Los indígenas. Los emperadores habían mostrado interés en el pasado prehispánico, porque pues, esa era su nueva patria. Se rodearon entonces de estos historiadores como Manuel Orozco Iberra, Francisco Pimentel y Faustino Chimalpopoca. Este personaje va a ser muy singular, lo voy a mencionar más adelante. Carlota nombró a Josefa Varela como dama de honor, pues decía ser descendiente directa del rey Netzahualcóyotl. Carlota realizó luego un viaje a Yucatán a fines de 1865, acompañada del historiador José Fernando Ramírez. Maximiliano, por su parte, ordenó que se le tuviera al tanto de cualquier descubrimiento arqueológico, o sea, muy interesados por toda esta cuestión, y dio un gran impulso a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. ¿Sí? Si recuerdan ustedes, tuvimos aquí, ya hemos tenido varias veces a Gerardo Taber, que nos ha platicado de que Maximiliano tenía la idea de construir un museo público que fuera de arqueología, de historia natural, en fin, de estos temas. Y ya, bueno, eso ya nos los explicó Gerardo, ¿no? Con lujo de detalle. Estos son tres de los historiadores más importantes de la época. El primero es Manuel Orozco Iberra, el segundo es José Fernando Ramírez, con el que hace el viaje a Yucatán Carlota, y Joaquín García y Casbalceta, ¿sí? Publicaron obras muy, muy importantes, los tres, pero luego fueron castigados por el gobierno juarista por haber participado con el gobierno imperial, ¿no? Ella es Josefa Varela, la descendiente de Netzahualcóyotl, y bueno, le toca ser una de las damas de la corte. Entonces, pues le tiene una especial consideración Carlota por esta recomendación de su padre de hacer caso a los pobladores originarios, ¿no? Y además, si decía que con una descendencia así de importante, bueno, había que tomarla en cuenta y la quería cerca de ella, ¿no? Como una de sus damas. Maximiliano incorporó el símbolo del águila devorando una serpiente en el escudo imperial. Los emperadores tuvieron la intención de recuperar el penacho de Moctezuma, su arco y su carcaj, cosa que no lograron y no lo hemos logrado hasta ahorita. No, dice que ya hoy, si lo quisiéramos traer, se deshace en pedacitos. Pero bueno, estaba otro, les mencioné otro historiador que es Faustino Galicia Chimalpopoca. Él hizo un llamado a la raza india, dice, y a los pueblos todos para apoyar al imperio, ¿no? Muchos de ellos sintieron cierto alivio frente a sus necesidades por los ataques que ya habían sufrido desde la independencia hasta la reforma
en cuanto a sus propiedades y demás, ¿no? Ya habíamos, digo, en una de mis participaciones habíamos hablado de cómo había afectado la ley juarista, la ley Lerdo de desamortización. No, sí, esta es una, la de desamortización, que finalmente estaba un poco en contra de la propiedad comunal de la tierra, ¿no? Y entonces le pegaba directamente a los grupos indígenas, ¿no? Había también indios Kikapú que llegaron con Maximiliano y le pidieron una entrevista, y ellos querían entrar a México porque habían sido expulsados de Texas y querían establecerse en Coahuila. Al final los Kikapús, luego me puse a investigar más y sí hubo grupos en Coahuila, pero también hubo grupos en Sonora y hay un tercer estado por ahí mexicano en donde también se quedaron estos indios Kikapús, ¿no? Otros grupos indígenas norteños, como los ópatas, los coras, los mayas, los yaquis, se unieron incluso al ejército francés y lucharon del lado del imperio. Y hay un caso muy especial. Digamos, tenemos varios ejemplos de personajes ya mestizos, pero con cierta ascendencia indígena, que sí estuvieron del lado del imperio, ¿no? Una es Josefa Varela, Faustino Chimalpopoca, pero aquí vamos a mencionar a Manuel Lozada, que era el que controlaba toda la región de Nayarit, ¿no? Otro de ascendencia indígena también sería Juan Nepomuceno Almonte, que además tiene un papel privilegiadísimo en el Segundo Imperio, ¿no? Hijo natural de José María Morelos, ¿no? Bueno, aquí quería enseñarles una moneda del Imperio Mexicano, pero lo interesante es que tenemos el escudo y en el escudo tenemos al águila, la serpiente parada en el nopal sobre el agüita del lago de Tenochtitlan. En fin, todo este simbolismo que ya existía se recupera, que ya existía en el primer imperio, y que habla de un pasado prehispánico, se recupera. Pero lo interesante es la frase que decíamos, equidad en la justicia, ¿no? Claro, con la corona. Fíjense que encontré justamente para hablar del escudo, del escudo, yo solamente me iba a enfocar al escudo de Maximiliano, pero resulta que por ahí me salió también entonces tenemos el escudo del primer imperio y el escudo del segundo imperio, ¿no? Entonces, en el escudo del primer imperio hay ligeras diferencias entre uno y otro, pero son muy ligeritas. En el primer imperio, el águila está coronada. En el segundo imperio, el águila no está coronada. Sobre el manto o la capa esta que es del emperador, hasta arriba está la corona de Agustín de Iturbide. Y mientras que en el lado de Maximiliano tenemos dos coronas. O sea, el escudo imperial tiene una primera corona, como hablando del primer imperio, y luego tiene la corona más grande, que es la de Maximiliano, ¿no? Las dos coinciden en tener el lema religión, independencia y unión, crean las tres garantías. Por eso les digo, hay coincidencias y hay otras cosas que no. En la del primer imperio tenemos arriba del escudo una especie de, ¿cómo se llama? Es que iba a decir lo que tienen las aves, un penacho. Las plumitas, sí, penachito. Un penacho. Exacto, el penacho que tiene, ahí se ve claramente, ¿no? Y se ve el carcaj del que hacía mención, ¿no? Hasta abajo se ve también nada menos que la Orden de la Cruz de Guadalupe, ¿sí? Que esa orden de la Cruz de Guadalupe, con la que fue condecorada mucha gente noble y no noble y demás, pero gente importante del Segundo Imperio, en el primer imperio, después esa misma orden la restablece Maximiliano, ¿no? Va a tener aquí la diferencia con Maximiliano es que va a tener dos especies de, espérenme,
animales mitológicos que se llamaban los grifos y tenían que ver con la heráldica austriaca, ¿no? Entonces eran como, eso Philly nos puede ayudar ahora que habló tanto de los dragones, era como mitad ave y mitad león, ¿no? Y ya una última cuestión pequeñita, pero en el de Maximiliano se logra ver un listón verdecito abajo donde justamente vuelve a repetir su frase, equidad en la justicia, ¿no? Entonces me parecía bonito ponerlos juntos para justamente compararlos. Aquí tenemos una imagen de lo que pudo haber sido esa entrevista de los indios Kikapús cuando visitaron a Maximiliano y a Carlota en el Palacio Imperial, ¿no? Entonces, esta cuestión de, pues, darles un lugar, ¿no? Oírlos y ver cuál era su necesidad, qué es lo que querían pedir, ¿no? La entrada a México, ¿no? Porque estaban siendo expulsados de territorio norteamericano. Obras relacionadas con los indígenas, su idioma y su situación social las hicieron Manuel Orozco Iberra y Francisco Pimentel, es otro historiador también de la época. Faustino Chimalpopoca, dijimos, fue el presidente de la Junta Protectora de las Clases Menesterosas. Es el que recibía las quejas de los diferentes grupos indígenas. Se encargaba de creación de pueblos, de otorgar tierras baldías, e incluso Maximiliano era considerado como el Tlatoani. Entonces sí tenían una consideración muy, muy, muy especial para el emperador, ¿no? Bueno, aparte de los grupos indígenas, en especial con los peones, tuvo ciertas consideraciones Maximiliano, tanto que hizo una ley de liberación del peonaje del 28 de junio de 1865, en el que quería regular un poco el trabajo en las haciendas, ¿no? Que se condonaran las deudas que tuvieran los peones, que ya no se les pagara en especie, sino en salario, que ya no hubiera servidumbre por deudas, que no hubiera castigos corporales, que hubiera un límite de horas de trabajo, no trabajar los domingos, tampoco los días festivos, y que hubiera escuelas gratuitas dentro de las haciendas para que los peones llevaran a sus hijos a instruirse. Entonces, para que vean que no es nada más por fascinación mía estudiar a Maximiliano, sino que es una época interesante. Y es un personaje pues que hay que ver lo que hizo para un lado y para el otro, ¿no? Ahora, Maximiliano tenía la intención de no considerar a los indígenas como un sector aparte, porque él recordaba que los Habsburgo habían hecho el Consejo de Indias, que les habían dado un trato muy especial a los indígenas. Por ejemplo, recuerdan que también nos los han dicho en otras charlas, los indígenas no eran juzgados por la Inquisición, ¿no? Entonces tenían un trato especial. Bueno, él quería considerar a todos como mexicanos, ¿no? Estaba a favor de un México mestizo, sí, que poco a poco se volviera mestizo cada vez, pero en el que los indígenas se volvieran pequeños propietarios. Entonces tiene ciertos, obviamente, como príncipe liberal, como hombre liberal de la época, tiene ciertas coincidencias incluso con Juárez, ¿no? Ahora ya vamos a hablar del grupo de los negros. Entonces, Maximiliano hizo un viaje a Brasil a principios de 1860, poco después de que se casó con Carlota. Él se casa con Carlota en 1857 y después en 1860 hace este viaje a Brasil. ¿Por qué? Porque en Brasil gobernaba Pedro II y era su primo, era un emperador. Entonces, tenían cierta comunión en cuanto a formas de gobernar, pero también discrepaban en la cuestión de la esclavitud, porque Pedro II mantuvo la esclavitud en Brasil hasta 1888, cosa con la que nunca estuvo de acuerdo Maximiliano, ahorita lo voy a explicar. Entonces, Maximiliano va escribiendo un diario, o sea, un diario sobre su viaje, y ahí
ahí se pueden observar las impresiones que tiene sobre el sistema de la esclavitud y la opinión que tiene sobre los negros. Eso es interesantísimo. De hecho, el artículo que yo quiero mandar a Diacronías es sobre eso, sobre Maximiliano y Brasil. Pero bueno, todavía no lo termino de ajustar. Uno de los objetivos de Maximiliano también era atraer inmigrantes para que trabajaran las tierras. Fíjense, se pensó en chinos, se pensó en egipcios, en negros que fueran de Guinea o de Angola, pero estos proyectos tuvieron así también complicaciones y al final no se llevó a cabo ninguno de estos. Pero había toda la intención, ¿eh? Porque sí están pensando, hay otros que lo que decían era, bueno, sí, pero vamos a traer, mejor que sean colonos blancos, ¿no? Pero que no sean sajones, sino católicos. Entonces, bueno, se enfrentaron a muchas problemáticas, ¿no? Entonces, finalmente, los que sí entraron con antiguos esclavos fueron los confederados. Una vez que se acabó la guerra de secesión en Estados Unidos, hubo un grupo pequeño de confederados que quiso entrar a México y dijo, entramos, pero vamos a entrar con nuestros esclavos. Y Maximiliano dijo, entren, pero una vez que sus esclavos pisen el suelo mexicano, dejarán de ser esclavos, ¿sí? Y entonces lo que pasó es que abandonaron a sus antiguos amos, ¿sí? Hay también incluso fotos de algunos esclavos fugitivos que obviamente después de que Lincoln hizo la declaración de que ya no habría más esclavitud, pues había esclavos que querían pasar del lado mexicano para vivir de este lado, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de estos ex esclavos confederados que entrarían a México. Bueno, Maximiliano hizo un reglamento especial para ellos y le llamó el reglamento para los operarios de color. Celebrarían con sus patrones un contrato de 10 años, se les pagaría 4 pesos al mes, sus hijos servirían hasta los 20 años, trabajando todavía como más o menos como esclavos, pero tendrían derecho a un sindicato y podrían ir a decir sus injusticias ante un juez, ¿no? Él tuvo la intención de que tuvieran una caja de ahorros, ¿no? Que esa caja de ahorros fuera administrada, una FORE, para que me entiendan, administrada por el gobierno, en donde la mitad del salario de la persona se fuera guardando ahí, ¿no? Después también, esa era la intención de Maximiliano. Después la Junta de Colonización hizo modificaciones a toda esta legislación o a todo este proyecto de legislación. Y, por ejemplo, la cuestión del sindicato la quitaron por completo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que Maximiliano rechazó la esclavitud en México y procuró mejorar las condiciones de este sector en la sociedad. Entonces, hay una acusación infundada de que Maximiliano quería restablecer la esclavitud en México. Esto descubrí yo que la verdad fue un ardid, o sea, un ardid ideado por Matías Romero, quien como ministro mexicano en Washington le urgía obtener el apoyo del gobierno norteamericano. Entonces, ¿de qué manera presionar? Pues diciendo, no, bueno, es que Maximiliano lo que está intentando es que regrese la esclavitud a México, ¿no? Pero bueno, no era por ahí. Pasamos a ver a las mujeres públicas, otro grupo marginado de la sociedad. Las prostitutas, al igual que los drogadictos, los alcohólicos y los delincuentes, sufrían también una marginación por represión de la conducta, ¿no? O sea, por la forma en que se comportaban, que estaba fuera de los cánones que debían ser dentro de una sociedad civilizada y demás, ¿no? Podemos así decirlo. En la época moderna ya a las prostitutas se les toleraba más, se les consideraba un mal necesario, pero estaba todo esto muy ligado a la moral de la época, ¿no? Por lo anterior, Maximiliano también hizo un reglamento sobre la prostitución del 17 de febrero de 1865. Entonces, fíjense qué interesante, la intención era doble. Por un lado, llevar a cabo un control sanitario de las mujeres que se dedicaban a este oficio. La otra era una preocupación
por velar por la salud del ejército de ocupación extranjero. O sea, había un ejército de ocupación que era francés, austríaco y belga, ¿no? Bueno, pues también había intenciones de que se cuidara a que estos hombres no se enfermaran y demás, ¿no? Y entonces el mariscal Bazaine estuvo de acuerdo en esto. Hay un historiador, un colega mío, digamos, los dos nos dirigió la tesis la misma persona, la maestra Berta Flores Salinas, y él hizo su tesis sobre las mujeres, estas prostitutas, pero les voy a contar un poquito cómo fue el asunto. Él estudió el reglamento sobre la prostitución y encontró que venía acompañado de un registro fotográfico de las mujeres que iba de febrero de 1865 a 1867. O sea, fue un gran hallazgo lo que él, así, un golpe de suerte de esos que queremos todos los historiadores cuando llegas al archivo y te encuentras una maravilla de ese tipo. Bueno, pues las prostitutas llegaron a contar con una tarjeta de identidad en la que describían sus características. Las mujeres quedaron divididas en primera, segunda y tercera clase. La mayoría pertenecían a la tercera clase y en su mayoría eran indígenas. Las segundas eran ya mestizas. Fíjense que la cuestión racial, o sea, sí, obviamente para la época era una cuestión racial, ¿no? Las segundas eran ya mestizas y su situación económica parecía mejor que las primeras. Y esto lo digo en función de la vestimenta, porque en la vestimenta se ven mucho las claras diferencias entre unas y otras. De la primera clase solo aparecen una francesa y una mexicana ya de clase acomodada, ¿sí? Bueno, lo importante es mencionar que la prostitución era ya vista como un problema de salud pública y sobre todo se daban cuenta que había que evitar que hubiera enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues hay toda una intención que no es solamente, o sea, seamos realistas, no es solamente proteger a las mujeres, es proteger al ejército de ocupación, pero bueno, iba a beneficiar también a las mujeres. Por último, Aguilar Ochoa destaca el papel de la fotografía como fuente histórica. Entonces, realmente, ese registro fotográfico fue así una maravilla lo que encontró Arturo. Déjenme decirles exactamente, acá está, el registro fotográfico dice, conforme al reglamento expedido por Maximiliano, recogía en total algo así como 598 fichas de mujeres en 166 páginas, junto a la fotografía, porque si se fijan, está la fotografía y está la descripción. Dice, junto a la fotografía aparecen los datos de la mujer, su nombre, su lugar de origen, su edad, su oficio previo antes de que se dedicara a la prostitución, su domicilio, su categoría de estas de las que hablábamos, su forma de trabajo, fíjense, era si tenía un prostíbulo o trabajaba de manera independiente, si iba a algún prostíbulo o trabajaba de manera independiente, ¿no? Si había tenido algún tipo de enfermedad y cuál era su estado civil, si era soltera, si era viuda, si era lo que le hubiera tocado a la mujer, ¿no? A la señora esta. Muy bien. Entonces, solo para ponerles un ejemplo, o sea, tienen en total, ¿cuánto dijimos? Casi 900 fotografías de mujeres. Eh, Estas son las indígenas de la tercera categoría. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de las. Pero obviamente debe ser maravilloso ver todo el registro fotográfico que encontró esto. Ahora, el tema, digamos, se ha seguido estudiando un poquito más adelante y yo encontré, por ejemplo, este libro que se ve
muy interesante, que ya es en total mujeres transgresoras en los siglos XIX y XX. Y entonces otra vez vuelve a estar ligado a la cuestión de vicio, ¿no? Prostitución y delito, ¿no? Entonces, por eso son grupos marginados de la sociedad, porque tienen todo un, ¿cómo decirles? Todo un hábitat que los rodea, que los hace que se relacionen unos con otros, ¿no? Entonces, si ustedes ven, justamente es de lo que les hablaba en el registro fotográfico, dice filiación, patria, México, lugar de nacimiento, quién sabe qué, estatura, aquí dice, ¿no? Aquí ya dicen más cosas, edad, cuántos años tiene, color, trigueño, pelo negro, ojos pardos, nariz regular y demás. Y luego hasta abajo dice que es originaria de Oaxaca, ¿no? Pero bueno, esta es la carátula del libro, ¿no? Muy bien, conclusiones un poquito para hacer unas conclusiones. Maximiliano como monarca liberal tuvo como propósito gobernar para todos sus súbditos, los mexicanos, pero también prestó atención a los más vulnerables y a los grupos marginados. Así que llevó a cabo una política social, la cual es poco reconocida. Se calcula que en ese entonces estábamos hablando de 7 millones de indígenas en el país. No tengo a bien saber cuántos serían ya mestizos y cuántos este, españoles, o no sé, para esa época. Pero bueno, estamos hablando de una cifra bastante grande de indígenas, ¿no? Entonces trató de mejorar las condiciones de este grupo a través de la Junta Protectora de las Clases Menesterosas, ¿no? Hubo también de su parte una intención por recuperar el pasado indígena. Y eso es muy importante, ¿no? A través del conocimiento de la lengua, el náhuatl. Él estudió el náhuatl, el propio Maximiliano estudió el náhuatl y estaba interesado en hacer también un estudio de los vestigios de las civilizaciones antiguas, o sea, de los vestigios arqueológicos, ¿no? Entonces, Maximiliano aprendió el náhuatl y promulgó varios de sus edictos en náhuatl y en español, que eso es muy importante porque fíjense que solamente me recuerda otro personaje que hizo esto fue Zapata, Emiliano Zapata. Entonces, pues llama mucho la atención. Ahora, este personaje del que les hablaba, Faustino Chimalpopoca, ya, digamos, sí le fue un poco mal, al principio tuvo que salir de México cuando cayó el imperio, pero fíjense que ya después lo perdonaron porque Juárez también dio una amnistía a algunos de los que habían participado en el imperio, y entonces hizo nada menos que como un catálogo, como un diccionario para aprender el idioma náhuatl, ¿no? Entonces esto en 1869. Entonces llama mucho la atención que él hubiera sido, supongo, el maestro que le enseñó a Maximiliano algo de náhuatl, ¿no? Y después ya sacar así como que su librito de cómo aprender náhuatl en un mes, ¿no? O algo así, no sé. Ok, bueno. Muchos grupos indígenas entonces se identificaron con el imperio y se unieron en la lucha en contra de los republicanos. La colonización de México fue un tema crucial para el emperador. Por eso al principio pensó en traer negros de África, ¿no? Pero los que llegaron al final serían los ex esclavos de los confederados. Maximiliano dejó en claro que en México la esclavitud estaría prohibida con el solo hecho de pisar suelo mexicano. Y esta cuestión es interesante porque si pensamos en el tema de la esclavitud en México, bueno, el primero que se declara en contra de la esclavitud es Hidalgo, después Morelos, después va a ser Vicente Guerrero, ¿no? Y después ya como que no se vuelve a tocar el tema de la esclavitud, según esto ya no hay esclavitud y hasta este momento regresa la cuestión, ¿no? Los republicanos lo acusaron de querer restaurar la esclavitud en el país con el objeto de ganarse el apoyo de Estados Unidos, que al final sí consiguieron, ¿no? Entonces, tanto los negros
como las mujeres públicas, que les llamaban, tuvieron estos reglamentos especiales para garantizarles el mínimo de sus derechos, ¿no? Entonces, esta era la intención de que dejaran de ser tan marginados como lo habían sido, ¿no? Entonces, fotografiar a las mujeres públicas les brindaba tener un lugar en la sociedad y este registro les proporcionaba además una identidad que las distinguía del resto de las mujeres, ¿no? Entonces, pues, estas son mis fuentes consultadas, pero ya para más detalle, pues está mi artículo de diacronías número, no me acuerdo cuál es. Pero eso es todo. Muchas gracias.